Hola de nuevo. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de D10, donde un poquito por donde lo dejamos en el instituto. Si nosotros nos fijamos, habíamos visto ya que hay una normativa de proyectos, la normativa 157.001, que esa normativa de proyectos establece, entre otras cosas, cuáles son los documentos que forman cualquier tipo de proyecto, entre ellos los que a nosotros nos interesan, que son los proyectos constructivos o del ámbito de la edificación. Esos documentos, pues en la antigua norma recibían el nombre inicial de documentos básicos, pero en la normativa moderna, pues ya la nueva edición de la norma 157.001 de 2014 le quitó la palabra documentos básicos, que a mí me gusta mantener, pero sigue dejando el mismo orden prácticamente y los nombra simplemente por lo que son cada uno de los documentos. Si habéis hecho el trabajo, ya sabréis que el primer documento es el índice general de un proyecto, ¿no? Donde en ese índice general se establecen el índice de todos los documentos. Ese documento antiguamente era el documento básico 00. Luego viene la memoria. La memoria es un documento muy importante en un proyecto porque en la propia normativa de todos estos documentos que forman parte del proyecto, a la memoria le dedica bastante atención en el sentido que establece cuáles son los apartados que debe de tener esa memoria y establece que son justamente 10. Como veis aquí, pues los apartados de la memoria son objeto, alcance, antecedente, normas y referencias, disposición con su subapartado. Después viene definiciones y abreviaturas, requisitos de diseño, análisis y soluciones, resultados finales, planificación y orden de prioridad de los documentos básicos. Estos 10 apartados de la memoria, como están en la normativa 157.001 de proyectos, no debe de ser eliminado ninguno y deberíamos de dejarlos incluso en el mismo orden que aquí aparecen. Uno de los apartados de la memoria que tienen bastante peso es el de resultados finales, porque es muy importante que en algún apartado de la memoria hagamos un resumen de todas las instalaciones proyectadas. Es una manera muy práctica de establecer cuáles son los límites del proyecto, porque verdaderamente hay proyectos que son muy simples, como a lo mejor pongamos un proyecto de un restaurante bar, un proyecto de una panadería o de una vivienda. Prácticamente cuando simplemente recibes el nombre, pues ya sabes de qué va la cosa. Sin embargo, hay proyectos en el ámbito de la construcción de edificios bastante grandes, hospitales, o en el ámbito de la urbanización de zonas amplias, como sería el proyecto que vamos a cometer nosotros el año que viene, para el cual en este tema os doy ya el índice de ese proyecto, para que practiquéis un poco con la normativa y aprendáis también a un poco cómo armar un proyecto siguiendo la normativa de proyectos, cuando nosotros realmente pues trabajamos con programas, que en este caso los que tiene nuestro centro son los programas de DML, que no siguen la normativa de proyectos, pero tenemos que aprender a extraer de ellos la información y a darle el aspecto o la forma de esta norma 157.001, que es bastante importante. Entonces, el apartado resultados finales tiene su peso. ¿Por qué? Porque además de resumir las instalaciones proyectadas, nos pone el límite a lo que es el proyecto. Es decir, tener siempre en cuenta que nosotros tenemos que hacer un resumen de las instalaciones proyectadas y yendo a la memoria. Por ejemplo, si bien lo ponemos en los resultados finales, a modo de resumen, por ejemplo, en el proyecto del año que viene, hablamos sobre las características generales de nuestra línea aérea de alta tensión, de la línea subterránea de alta tensión también, bueno, a 20 kilovoltios, antiguamente se llamaba media. Si hablamos de las características de los centros de transformación que hay en la urbanización y en la zona comercial, indicando la solución elegida para cada zona, indicando los materiales. Si hablamos también de los ramales de alumbrado público y de distribución de baja tensión, pues realmente cualquier persona que lea el apartado 1.8 pues ya tiene claro de qué va el proyecto y por ejemplo piensa, bueno, se está urbanizando, pero en este proyecto no se está calculando saneamiento y desagüe o las infraestructuras de telecomunicación, que también deben de existir en la urbanización, ¿no? Pues ahí estamos.
Nosotros no metemos esas instalaciones porque nuestro módulo solo va de desarrollo de redes eléctricas, tanto de media como de baja tensión, y evidentemente pues pensar que para los 6 meses que nosotros tenemos para abordar el proyecto, que ya en sí es bastante complejo, no cabe la posibilidad de meter otras cosas que se salen de nuestro módulo. Pero en la realidad, las urbanizaciones, evidentemente, cuando se presentan proyectos, todas las infraestructuras que se contemplan suelen ir en un único proyecto y no separarse en varios. Entonces, prestar atención siempre a resultados finales, ¿de acuerdo? Porque es bastante importante. Ahí. Bueno, otra de las cuestiones. Pues ya sabemos entonces que una memoria tiene 10 apartados. Y si habéis estudiado lo que nosotros hemos hecho, es decir, que en el trabajo 3 que os he marcado, ya sabréis que dentro del capítulo de la memoria de estos 10 apartados, es en el apartado 1.6 donde nosotros fundamentalmente abrimos un subapartado para cada uno de los programas que utilizamos para hacer ese proyecto, y la información de esos programas la vamos metiendo aquí como subapartado. Sin embargo, cada uno de esos programas de DMLEX, por ejemplo, tanto el de alumbrado público como el de un centro de transformación, como el de una línea aérea del cálculo mecánico, el programa CEMAT, o del cálculo eléctrico, el programa REDA, tiene apartados comunes, objetos, alcances y antecedentes, que nosotros los tenemos que resumir para todos los programas aquí. Para eso viene en los apuntes que yo os he hecho el apartado 6.4, que es donde nosotros lo dejamos. Nosotros en clase explicamos un poquito del apartado 6.4, y en este apartado 6.4 atendemos cómo analizamos un poquito más en profundidad los 10 apartados que forman la memoria, pero sobre todo los primeros, porque los anteriores los hemos visto ya en el apartado anterior, en el 6.3. En el 6.3 pues dentro de lo que es la memoria, porque en el 6.3 está el índice general de todo el proyecto, de los distintos documentos básicos o documentos según la nueva norma que forman el proyecto, que está en la página 7. Pues el índice general ya está dado ahí, y a mí me interesa más que entendamos ahora, dentro de lo que es la memoria, pues cómo esos primeros apartados de formato común, que no los podemos repetir por cada programa que usemos de DMLE, sino que nosotros lo que vamos a hacer es extraer de las distintas memorias de DMLE los requisitos de índole descriptivo o de tipo técnico que nosotros vamos a elegir de cada una de las instalaciones proyectadas, y eso se va a meter como subapartado en la memoria descriptiva. Es decir, que si nosotros nos vamos, tal como lo vimos en la normativa de proyecto, al apartado 6, ¿no? Requisitos de diseño, si os fijáis en el índice que yo he dado de proyecto, hay 1.6.1 y pone entre paréntesis programas CEMAT, y los subapartados de 1.6.1 están todos recogidos de la memoria descriptiva del programa CEMAT, cálculo mecánico, ¿no? 1.6.2 programa REDA, y los subapartados que ponemos aquí están cogidos de la memoria descriptiva de REDA, y así sucesivamente con 1.6.3 centro de transformación, con 1.6.4 alumbrado público y 1.6.5 redes de baja tensión. Es decir, que nosotros lo que hacemos es, la mayor parte de la memoria, o sea, descriptiva de los distintos programas que utilicemos, casi toda la información va a ir a parar aquí, menos la que es común. Cada uno de esos programas establece objetos, antecedentes, alcances, que son los primeros apartados de la memoria, normativas y referencias, disposiciones legales. Pues todos estos primeros apartados, cada uno de los programas se lo muestra a su forma, y nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlo una sola vez, y eso lo explico en estos apuntes en el siguiente apartado, en el 6.4, ¿vale? Bueno, pues por ahora dejamos este vídeo tutorial aquí para no alargarlo, y ahora seguiremos con el siguiente. Un saludo y mucho ánimo.